Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos conociendo más sobre las unidades de Civil Affairs. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos conversando con Major Celso Ramos de la 402nd Civil Affairs Battalion de Fort Buchanan. Major Ramos lleva 13 años en el Army y entre sus experiencias cuenta con movilizaciones a Kuwait y Afganistán, al igual que misiones en apoyo a la isla de Puerto Rico en el 2017, luego del paso del huracán María, como otros en el continente de Estados Unidos. Major Ramos cuenta con un bachillerato en desarrollo empresarial y gerencial y está en el proceso de obtener su maestría en contabilidad, ambos de la Interamericana de San Germán. Para nosotros un gran honor tenerlo aquí con nosotros, así que bienvenido. David, muy buenas noches. Buenas noches. Sé que tenemos mucho para discutir, así que quiero comenzar con la primera pregunta. Para los que no sabemos, ¿a qué exactamente se dedican las unidades de Civil Affairs? Pues mira, prácticamente Civil Affairs o asuntos civiles, como muchas veces lo nombramos en español, se desempeña un papel esencial en lo que vienen siendo las operaciones del ejército de los Estados Unidos, centrándose en aspectos humanitarios, de gobernanza y civiles de las misiones militares. Los soldados de Civil Affairs o CA, como muchas veces pues los conocemos también, se aseguran de que las actividades militares tengan en cuenta la necesidad de la población local, ayudando a estabilizar las regiones, reconstruir la infraestructura, apoyar la gobernanza democrática, brindan ayuda humanitaria, parte clave y esencial de nuestro trabajo. Nuestras labores prácticamente lo que hacen es que tienden un puente entre los objetivos militares y el bienestar civil, ¿verdad? Lo que buscamos es fomentar la paz, la buena comunicación, la seguridad y la estabilidad a largo plazo en áreas afectadas por conflictos o desastres. Cabe destacar que muchas veces, pues, Civil Affairs se desempeña en áreas de post-conflicto, ¿verdad? En tiempos de paz o en tiempos de reconstrucción también. Como también en respuesta a situaciones de emergencia, lo que se le conoce como Defense Support o Civil Authorities, como lo fue en el caso de María. Así que yo estuve activado para eso y vi también, ¿verdad? Muchas de las unidades de Civil Affairs tratando de trabajar con las comunidades, particularmente del aspecto, ¿verdad? De donde yo vengo, que el componente médico. Vi cómo Sí, se conectaban, ¿verdad? Con los líderes de las comunidades pequeñas para entonces dejarles saber, ¿verdad? Cuáles son las necesidades y pasarlo para nosotros. So, ustedes hacen un rol bastante importante, ¿verdad? Como mencionaste, ser ese puente entre la comunidad y de las otras ramas, porque me imagino que ustedes trabajan con otras ramas también. es correcto. Y fíjate, ya que mencionas que estuviste durante María, creo que en esos tiempos de María tuvimos que todos los compañeros y compañeras en el servicio complementarnos, en el sentido de que tuvimos personal médico, personal de ingeniería, personal de logística trabajando de la mano con nosotros, prácticamente trabajando con el ente estatal, federal, con el municipal, organizaciones sin fines de lucro, lo que se le conoce como el tercer sector. En María, precisamente, y de esto podemos abundar más adelante, estuvimos en varias áreas, especialmente en el área rural, que es donde se concentra la mayor parte de personas mayores de edad, personas encamadas o que viven en comunidades de difícil acceso. Esas fueron las áreas que, por lo menos yo en mi experiencia con los muchachos, estuvimos desempeñándonos. Sí, definitivamente, eso lo tenemos más adelante, se te va a preguntar de eso. Una de las cosas que me acabas de mencionar, que obviamente pues me prende, ¿verdad? La bombillita en la cabeza, es que mencionaste que hay personas, ¿verdad? De diferentes disciplinas trabajando con ustedes. Entiendo que uno de los objetivos de ustedes es como que buscar personas que tengan diferentes destrezas en diferentes áreas para complementarse de esa manera, ¿correcto? Es correcto. Nuestro equipo muchas veces está compuesto por diferentes disciplinas, diferentes ámbitos, ¿verdad? Desde lo que viene siendo el área médica, el área de informática, contabilidad. Tenemos personal que son maestros, personales que trabajan en la policía de Puerto Rico o de la misma manera tenemos abogados, tenemos diferentes disciplinas, cada uno de ellos pues agrega un valor en específico y fomentamos diferentes ideas, de manera que yo, por lo menos, como team leader, he tenido excelentes y profesionales en mi línea de trabajo, que son los que muchas veces pues me ayudan a tomar esas decisiones clave, ¿verdad? Esos en sí los cuales tienen un background y una preparación de antemano y también un andamiaje que muchas veces antes de llegar a la Civil Affairs
eran de otros caminos dentro del ejército de diferentes ramas. Pues, traen esa experiencia a la mesa. Muchos de nuestros miembros del servicio pues son personas ya, por decirlo así, sazonadas en la carrera militar, que traen experiencia, ¿verdad? Tanto a nivel de movilizaciones como también experiencia en el sector laboral. Sí, porque entiendo que la gran mayoría de las unidades de Civil Affairs son del componente de reserva, correcto. Yo sé que está en Fort Bragg los activos, pero también muchos de los componentes son reservas que ayuda a traer esas diferentes perspectivas y disciplinas, correcto. Es correcto. De la manera en que lo podemos ver, ¿verdad? La mejor analogía que podemos hacer es que el componente activo es como una lancha, seis motores, que va, ¿sabes? Donde los envíen, van prácticamente al chasquido de los dedos. Se pueden mover a manera rápida, ligera, más sin embargo, el elemento de la reserva, a diferencia de esa lancha que es rápida, es como un barco, el cual es grande, tiende a ser un poquito más, no diríamos lento, pero más concentrado. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, son más los elementos que hay de Civil Affairs en el área de la reserva que en el área de activo. O sea, es una diferencia bastante considerable. Y puesto que también nosotros, la experiencia que he tenido, hemos entrenado incluso personal activo. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia del componente activo, que 24/7 son militares, ¿verdad? Por decirlo así, nosotros en nuestra área, pues, al ser reservistas, no tan solo somos militares, sino que también somos doctores, maestros, you name it. Una pregunta, ¿cuánto dura la escuela de ustedes? Entiendo que es bastante larga, ¿verdad? El Civil Affairs Qualification Course que se da en John F. Kennedy Special Warfare Academy en Fort Liberty, antiguamente Fort Bragg. Es prácticamente un curso el cual depende de qué compo venga. Si es de activo, pues es una escuela que prácticamente se puede tomar un año. Si es del lado reservista, tomarse un mes. En el caso de los reservistas, ha cambiado bastante a través de los años. Por lo menos cuando yo fui, estamos hablando que son 2 semanas teoría bastante fuertes en cuanto a la doctrina y las otras 2 semanas en el field. En aquel entonces, pues, venía siendo un team leader de un equipo de enlistados que son del área de activo, ¿verdad? Que quiero llegar que estos muchachos que son de activo, que llevan más tiempo que nosotros los reservistas, formaban parte de nuestro equipo y teníamos lo que se conocen los peer evaluations, que uno podía ser un excelente líder, una persona diversa, ¿verdad? Y inteligente, pero si la parte de comunicarte con tus soldados, de establecer los parámetros debidos y de liderar debidamente, si te caías en esa área, si la tropa entendía que no corrías en esa línea, así mismo hacían la evaluación y obviamente te reciclaban, así de fácil. Wow. Tenías que estar entonces en tu A-game, ¿verdad? Como decimos. Definitivamente y jugar, y no diría jugar, practicar un aspecto bien importante que es la empatía y también ponerse en las botas de los soldados de uno y querer a la tropa, porque al final del día pues son quienes constituyen el main effort, ¿verdad? Para la tomada. Uno obviamente toma las decisiones, pero por lo menos en este tipo de branch, pues como mencionamos anteriormente, ellos brindan el expertise, uno también lo tiene, pero apoyado a el expertise que ellos traen, pues uno toma unas decisiones más completas y guiadas. Mencionaste lo de María. ¿Nos puedes compartir algunos otros ejemplos de cómo han impactado positivamente a las comunidades, tanto a nivel local, ¿verdad? Como lo que fue María, o también como, ¿verdad? Estas misiones overseas, ya sea en Haití o alguna de nuestras islas del Caribe. Claro, mira, en María nosotros prácticamente estuvimos trabajando con personal de FEMA, especialmente los reservistas de FEMA, que ante la emergencia, a horas de la emergencia haber pasado, o mejor dicho, el fenómeno haber pasado, pues activan estos reservistas en conjunto con personal de Agricultura Federal, que en aquel entonces pues tuve la oportunidad de trabajar con personal de USDA, FEMA y el Cuerpo de Ingenieros. Nosotros nos desplegamos en las áreas de Maricao, Lares, Las Marías, Yauco. A nosotros nos desplegaron de acuerdo a donde nosotros vivíamos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener soldados que son del área este, Ceiba, Fajardo, Humacao, que en cierta manera, pues, sea por su trabajo o porque ya tienen ciertas conexiones laborales, se les hacía más fácil desempeñarse en esas áreas, como fue mi caso, siendo del área oeste, pues ya uno pues tenía conocimiento de qué áreas, qué sectores, qué vecindarios, qué figuras a nivel municipal, qué entidades sin fines de lucro eran las que uno pues debía tocar puerta para obviamente pues atar los lazos debidamente. Entonces, pues
En el caso de nosotros fue un team que se constituyó de personal de CA, FEMA y Cuerpo de Ingenieros y Agricultura Federal. Fuimos por áreas que yo te puedo dar fe, que antes de María yo recorría esas áreas en el campo y al pasar nuevamente después del fenómeno, esas casas que habían ya prácticamente esas 22, 23, ¿verdad? Sin exagerar, 20, 22 pulgadas de lluvia fue suficiente como para crear deslave y barrer muchas de esas propiedades. Propiedades mixtas de madera y cemento que antes yo las veía o de madera con pilote, ya no existían. Yo personalmente pude ver eso y de igual manera pues pudimos visitar comunidades a las cuales pues les llevamos diferentes tipos de víveres, agua, comida, como también pues centralizarlos con diferentes áreas donde se ofrecían servicios médicos, servicios a la comunidad. Pudimos obviamente tocar base con las oficinas de manejo de emergencia para así ver cuáles son las áreas que estaban más propensas a inundaciones y de esa manera pues nosotros desplegarnos a esas áreas, colectar la mayor cantidad de información posible para obviamente pues someterla a Hire, para que obviamente a nivel de comando pues ellos tengan visibilidad de qué es lo que está pasando. So, nosotros en cierta manera pues estábamos cubriendo ese sector civil y a la misma vez pues obviamente dándole ese feedback al commanding de qué es lo que está pasando en la parte civil, que es la parte que a nosotros pues nos interesa, ¿verdad? Las comunidades. Me mencionaste que estuviste en Afganistán también. ¿Cómo contrasta esa experiencia de Afganistán versus estar aquí trabajando para tu gente de tu propia comunidad, ¿verdad? Como mencionaste, porque quién Sí. mejor que alguien que vive en el área, que conoce, ¿verdad? Cómo se mueve ciertas cosas en ciertos pueblos que uno. So, ¿cómo tú ves esa diferencia, ¿verdad? De tu experiencia en Afganistán versus la experiencia de estar aquí con nosotros durante el tiempo de María? Pues mira, no tuve la dicha de ir como Civil Affairs Officer para Afganistán, para Kuwait. Yo me fui para aquel entonces como Logistics. Mi branch inicial era logística y mi segundo branch pues es Civil Affairs. Para cuando yo me movilicé para Afganistán, precisamente fue bajo Defense Logistic Agency, lo que se le conoce como DLA, y pues nosotros hacíamos unas labores sumamente diferentes a lo que era Civil Affairs. Más sin embargo, estuve en varios FOBs en el área de Afganistán, como FOB Ghazni, FOB Fenty, donde teníamos personal de Special Forces, personal de PSYOPs, personal de Civil Affairs, que nos brindaban equipo para decomisarlos o para destruirlos. Y obviamente, pues, uno entabla buenos diálogos y relaciones de compañerismo con ellos. Y sí pude ver de segunda mano las experiencias que ellos nos contaban. El nivel de tensión es mayor porque obviamente, pues, estás en un lugar que no es como decir estar en tu isla, ¿verdad? En el área que tú conoces, que el área que estás familiarizado. Tiende a ser más tedioso. ¿Por qué? Porque, pues, los valores, creencias, actitudes son diferentes. Tienes unos periodos que tienes que estar al tanto, como lo es el periodo de Ramadán, que tiende a haber una alta incidencia de ciertas actividades que pues obviamente pues tienden a ser nocivas y por las cuales pues el personal tiene que mantenerse alerta. Y este personal, a diferencia de nosotros, que en aquel entonces pues teníamos una yarda, yo estaba a cargo de la yarda, de recibir desde ATVs, equipo de oficina, you name it, lo triturábamos o lo decomisábamos debidamente, lo routeábamos por los debidos canales, si fuera una computadora, printer, etcétera, dentro de la yarda, eso es una historia. Pero fuera de la yarda, en la calle, pues son otros 20 pesos, por decirlo así. Es más complicado. Te lo menciono, ¿verdad? Porque es que el que lleva tiempo escuchándonos, pues sabe que ambos, Nilmar y Colón y yo, estuvimos activados para el tiempo de María y para nosotros fue un tiempo sumamente gratificante, aunque hemos tenido otras misiones, ¿verdad? Yo estuve en Irak un año y sí, hice muchas cosas chéveres por allá y estoy bien orgulloso del trabajo que se logró por allá, pero para mí yo creo que hasta ahora no va a haber nada que va a sustituir el que yo tuviese la oportunidad de ayudar de alguna manera a la gente de aquí de Puerto Rico. So, yo Sí, entiendo que eso es grande para nosotros, ¿verdad? Estar ayudando con nuestra gente. definitivo, definitivo, está en el clavo porque yo y los compañeros del batallón tuvieron que definitivamente pasar experiencias similares a las que yo pasé. Yo te puedo decir que nosotros fuimos a sectores en el área de Arecibo, que no había, al momento que nosotros pasamos, no había pasado más nadie, ninguna otra agencia o representante del municipio. Fue nosotros con el Humvee, tumbando a fuerza de machete, recogiendo, abriendo camino y muchas veces las personas lo único que necesitaban era que los escucharan y muchas veces lo que querían era un abrazo. O sea, yo tuve casos donde
Yo fui a la casa de la persona a ver cómo estaba y recibían a uno con un abrazo porque no habían visto a nadie, y por decirte a nadie era, ¿verdad? Alguna agencia de ley y orden o personal médico, no habían visto a nadie. Y para ellos vernos a nosotros fue como un relief. Yo sí te puedo dar fe de que pasé esa experiencia y fue, eso se va para la tumba con uno. Claro, yo le decía a los muchachos que para nosotros era la oportunidad perfecta para ir poco a poco cambiando esa narrativa de lo que la gente piensa que es un militar aquí en Puerto Rico, porque hace, ¿verdad?, tantos años atrás eran unos conceptos bien erróneos que tenían de nosotros, de cierto modo medio buscados, ¿verdad?, por algunas de las personas que mal utilizaban el uniforme, por decir. Yo creo que esa fue una de las oportunidades que tuvimos para ir cambiando esa perspectiva que tenían de nosotros y entiendo que ha cambiado bastante en los años que ha seguido. Sí, prácticamente en la gesta es que uno transmite el mensaje y uno pues tocando base con estas comunidades y ofreciendo la información respectiva y obviamente dejando el mensaje claro para lo que estamos. Una parte bien importante en esta esquina es no prometer, porque muchas veces uno promete, si no cumples no tan solo te afectas a ti, sino que afectas a la organización, porque la persona no va a ver a Ramos, va a ver al militar que viene en uniforme. So, lo que no podíamos cumplir, pues éramos discretos, éramos claros, pero obviamente proveíamos lo que podíamos dentro de las habilidades y recursos que teníamos. Mencionaste eso, que me lleva inmediatamente a la próxima pregunta. ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos comunes que la gente tiene sobre el rol que juegan las unidades de Civil Affairs dentro del ejército? Fíjate, uno de los conceptos indebidos es que nosotros tenemos una línea de funding con la cual pues podemos llevar a cabo proyectos de infraestructura. Claro está, nosotros trabajamos ciertos programas que vienen apoyados por el Departamento de la Defensa, que sí son para gestas y obras a nivel comunitario, ¿verdad? Proyectos de construcción, proyectos para efectos de servicios médicos, hacer censos, pero eso requiere una planificación, requiere una formalidad en el proceso y unos protocolos. Pero muchas veces nosotros hemos ido a comunidades donde pues uno va para un simple assessment, ¿verdad? Y por decir simple assessment es tomar la información básica de la comunidad para obviamente tener una mejor idea y un mejor concepto operacional, por llamarlo así. Y muchas veces lo que pues nos desbordan es, mira, hay que arreglar esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, hay que tirar cemento aquí, hay que construir este puente acá, que en cierta manera pues nosotros no podemos garantizar al 100%, mira, nosotros vamos a llevar a cabo eso. ¿Por qué? Porque no tenemos un funding específico con el cual llevamos a cabo estos proyectos. Y obviamente puedo entenderlo porque a diferencia de ti y de mí, nuestros compueblanos pues, lo que ven es un uniforme. O sea, muchas veces pues no distinguen entre lo que es Guardia Nacional, lo que es Reserva, lo que es Air Force. ¿Por qué? Porque lo que ven simplemente es un caballero, una dama en uniforme. So, ese es uno de las confusiones. La segunda que puede darse para el que conoce un poquito más del servicio, nos confunden con PSYOPs, lo que se le conoce como Psychological Operations. Y de la manera en que pues yo pues me gusta trazar la línea es haciendo una analogía, ¿verdad? Si tomamos en consideración, por ponerte un ejemplo, Walmart o Home Depot, o sea, es que Home Depot tienen una división de marketing, ¿verdad? Que son los que hacen el mercadeo debido de los productos, de los servicios que ofrecen. Marketing versus relaciones públicas, relaciones con la comunidad que puede tener dicho comercial, Home Depot, relaciones públicas como relaciones con escuelas de artes industriales, relaciones con grupos de niños que quieren trabajar jardinería, pues hay una diferencia entre lo que es marketing y lo que son relaciones públicas. Por decir marketing, esos SIOPs, ellos lo que hacen obviamente pues mercadean debidamente, ¿verdad? Algún tipo de mensaje y buscan influenciar a la comunidad con algún tipo de práctica, ¿verdad? De influencia. Nosotros, por nuestra parte, pues sí, efectuamos lo que son, ¿verdad? Unas relaciones más directas y discretas con la comunidad, fomentando el buen diálogo y la comunicación. Obviamente, pues apuntalando sectores como lo que viene siendo el tercer sector, que es un sector clave, lo que se le conoce como las organizaciones sin fines de lucro o non-government organizations, como también con líderes comunitarios o con comunidades. Pero esa es la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es PSYOPS y Civil Affairs, que piensan que pues nosotros vamos con la mentalidad de PSYOPs y no, es completamente diferente. Te lo pregunto, ¿verdad? Porque yo sé que uno de los refranes que se dice mucho cuando uno está en estos tipos de ejercicios, ¿verdad? O operaciones, es ganarse, ¿verdad? Los corazones y las mentes, ¿verdad? Hearts and Minds, que es algo que trajo Lyndon B. Johnson para el tiempo de Vietnam, que como tú te ganas, ¿verdad? El corazón o las mentes de las personas que tú estás atendiendo.
que estás en el territorio de ellos. Y entiendo que es algo que a veces, pues, como bien lo dijiste, sí, de cierta manera hay que hacerlo, pero hay que ponerlo en práctica también, que no es simplemente ir a hacer un anuncio y decir que estamos aquí con una presencia cuando verdaderamente no se está llevando a cabo lo que se está fomentando en el anuncio. Correcto, y esa es pues la analogía que yo pues puedo ofrecer que digamos que el ejército es Home Depot, Sayo pues marketing, Civil Affairs son relaciones públicas, que pues obviamente pues es una diferencia considerable. Sí transmitimos un mensaje, pero como bien mencionas, pues queremos fomentar, ¿verdad?, los lazos debidos para ganarnos a las personas de la manera debida. Claro. Mencionamos ahorita que una de las cualidades de estar en una unidad de Civil Affairs es que tengas experiencia de otro lado. ¿Qué habilidades o qué otras cualidades son esenciales para alguien que sea exitoso dentro de estos tipos de unidades? Uf, te he hecho buena pregunta. Mira, definitivamente debe tener inteligencia emocional. La intelectual es clave, pero al estar sumergido en entornos donde varían las ideologías, los valores y las personalidades, que lo había mencionado previamente, tienes que saber cómo manejarte a ti y a tus elementos, ¿verdad? A tu personal a la misma vez, en especial en entornos bajo presión. Es bien fácil, ¿verdad? Uno llegar con un 3.50 de promedio, con una maestría, con un doctorado, fine, pero si la persona no se sabe manejar emocionalmente en entornos bajo presión, yo entiendo que no sería un buen fit, ¿verdad? A menos que pues trabaje esa dimensión en sí, ¿verdad? Obviamente soy de los que creo que hay diferentes dimensiones en la inteligencia y la emocional es clave. La intelectual está chévere, pero sí debe tener inteligencia emocional, la atención a los detalles, la buena memoria y las destrezas de negociación son bases fundamentales en nuestras ramas. ¿Por qué la atención a los detalles? Porque pues yo puedo ir a una comunidad y tocar base con una persona mientras otro compañero está tocando base con otra y yo no estoy al tanto de qué es lo que está recibiendo el otro compañero. Yo dependo de que ese compañero tome los detalles habidos y por haber al dedillo para después cuando nos sentemos a hacer un back brief, yo esté claro de lo que la persona le dijo a este compañero y que el compañero tiene información como es, con el nombre, punto de contacto, ¿verdad?, el propósito. Los detalles son clave, tan fácil como memorizarse el nombre y apellido de la persona, el tipo de trabajo que hace. Las destrezas de negociación son clave. Obviamente no prometemos, pero sí queremos una persona pues que tenga esa habilidad en el judo verbal, siempre y cuando pues no cruce esa línea donde pues pueda sacarnos fuera de la puerta, ¿verdad? Y por decir pueda sacarnos fuera de la puerta es que pues tenemos que hacer un assessment previo a tocar base con cada persona, con cada entidad, con cada representante. Tenemos que fomentar ese diálogo entre los compañeros de, ok, vamos a ir lo más educados a esta reunión, ¿verdad? No simplemente vayamos a blowing smoke, como se dice allá afuera, a hablar por hablar. O sea, vamos a aportar, vamos a agregar valor y vamos a absorber lo más que podamos. Interacción. La condición física, oro, ya que muchas veces operamos en ambientes físicamente retantes y en entornos que pueden poseer un cierto grado, ¿verdad?, de peligrosidad. Puede ser en combate como también, créeme o no, puede ser aquí mismo en Puerto Rico. Nosotros estuvimos un censo en la comunidad Quebrada Ceiba en Peñuela y estamos hablando que es una comunidad arriba en la montaña. Las carreteras son mega cerradas. Muchas de las áreas que tuvimos que visitar son inaccesibles, no están embreadas, no están pavimentadas. So, era mucho walking, tomando en consideración que era verano, más la humedad, más el factor caminar. So, la condición física es clave. Debe tener la habilidad de entender y hablar un segundo idioma. Es importantísimo. Muchachos aquí de nuestro batallón, pues, los que son de acá de Puerto Rico, pues nuestro idioma nativo es el español. Eso es clave, ¿verdad? Si fuera que yo decida ir a una misión en Centroamérica, Suramérica, pues obviamente ya tengo un plus al entender y hablar el idioma. Más que obviamente acá el batallón incentiva esa parte porque se les paga a los muchachos un estipendio por hablar un segundo idioma, en este caso español. Si el soldado sabe más de dos idiomas, entiéndase portugués o chino, pues obviamente le dan un doble de estipendio, eso que es un incentivo plus para todos aquellos que interesen. Y no menos importante, tiene que ser un estudiante de la vida. El hambre por aprender y aportar ideas que agreguen valor a tu equipo y que sean consistentes al tipo de problema que buscamos resolver. Por lo menos yo fomento mucho eso y me lo aplico también. Ser un estudiante de la vida, no porque sea mayor y tenga X cantidad de años en el servicio militar, significa que me la sé toda. Siempre sigo orientándome, obviamente las regulaciones cambian. Y más desde mi posición, donde pues el entorno económico, político, social cambia, pues tengo que estar al tanto de qué es lo que está pasando para debidamente sentarme con la tropa y dejarles saber qué es lo que está pasando. Yo practico esa misma filosofía porque honestamente
Parte de este proyecto es para eso mismo, para yo mismo aprender de las diferentes organizaciones que hay en la comunidad para nuestra población de veteranos, diferentes programas que siguen apareciendo para nuestros veteranos dentro de VA o afuera. Yo creo que es bien importante uno trazar esa línea entre uno querer ser un todo, por decirlo así, o uno querer ser un estudiante de la vida. Yo prefiero ser de ese lado. Y es lo que yo le fomento a los compañeros, ¿verdad? Ser un estudiante de la vida. Porque esto al final del día, el servicio militar, no tan solo se limita al uniforme. Cuando sales para afuera en la civil, el seguir educándote continuamente te va a ayudar a los tuyos y los tuyos crecen junto a ti. Si uno obviamente pues transmite ese conocimiento, porque no es tan solo absorberlo, pero también es compartirlo, ¿verdad? Para el bienestar de los demás. Y creo yo que eso no tan solo hace a uno un mejor soldado, pero también un mejor ser humano. Definitivamente. ¿Hay Sí, algún dato interesante o menos conocido sobre las unidades de Civil Affairs que nos sorprendería saber a nosotros y también a la audiencia? definitivo, y esta es un punto clave, y es que el emo es de nosotros, ¿verdad? Para mí el listado es 38 Bravo, para los oficiales 38 Alfa, y eso era todo lo que yo pensaba cuando empecé. Ahora, cuando empecé a ver economistas, agrónomos, personas que trabajan en la parte de salud pública, y yo veía el MOS de ellos, era 38 GOF. Yo, pero ven acá, ¿sabes dónde salió este MOS? Y muchos de ellos me decían, no, mira, es que a nivel de brigada, el 38 GOF, eso es para las personas que tienen un conocimiento específico, un nivel de peritaje específico en ciertos renglones, que Civil Affairs les da una comisión directa. Yo he tenido compañeros, como bien menciono, que tienen o la experiencia o la educación o la combinación de ambos, preferiblemente en agricultura, una maestría en agricultura, han trabajado en USDA o en cualquier otra agencia, ¿verdad? O sector privado, y consiguen una comisión directa y solamente se enfocan en ese tipo de tareas. Si se movilizan para Centroamérica, solamente van a estar trabajando lo que viene siendo la parte agroecológica o agroeconomía, solamente esa parte. Lo mismo con el que digamos que se haya pulido en el área de economía, solamente va a trabajar economía implícitamente, a nivel macro, a nivel micro, con todas sus variables financieras. Algo que yo de verdad desconocía y obviamente incentivo a las personas que estén fuera del servicio o que estén en el servicio, que tengan cierto nivel de peritaje en un renglón específico, que se dé la oportunidad y hagan la búsqueda respectiva, ¿verdad? Si eso es lo que les interesa, que forjar esa pasión o eso que les gusta, que han estado trabajando en la civil, forjarlo en estas ramas, Civil Affairs, pues lo pueden hacer bajo ese MOS 38 GOV. Antes de seguir a la próxima pregunta, nosotros tenemos un segmento aquí que se llama Quemando Balas. Y ese segmento simplemente son unas preguntas que me gustaría que me contestara lo más breve posible. Vamos a quemar balas. ¿Qué lección de básico o de alguna de tus escuelas al principio de tu carrera militar todavía conservas contigo? Adaptabilidad y flexibilidad. Master Course. Chévere. Mencióname un momento que te hizo sentir increíblemente orgulloso de ser parte de las Fuerzas Armadas. Ni más ni menos, María y los temblores. Si hubiese una máquina de tiempo, ¿qué consejo te darías antes de entrar al Army? Que existe el rango de Warrant Officer. Yo amo el ser oficial, pero digo Warrant Officer porque te da esa oportunidad de especificarte en una sola área y te vuelves un experto en esa área. No, y es respetado en todos lados. Si saben que tú Sí. eres un warrant officer, saben que tú eres el matatán de ese lado como tal. Yo hice commanding y tenía un Warrant Officer en mantenimiento. Yo, o sea, lo que ese hombre decía, estaba by the book. El tipo se sabía el manual. ¿Qué significa ser un veterano puertorriqueño para ti? Significa prácticamente arrastrar muchas experiencias positivas y no tan positivas y volver a su isla, que esta isla es hermosa, pero traer ese andamiaje de experiencias pasadas, las cuales pues estoy orgulloso de ellas, que me van a acompañar a la tumba, pero situaciones tan fáciles como los que me acompañaron, ponle que de 5 que me acompañaron, 3 ya no existen porque se quitaron la vida, ¿verdad? No quiero ser específico. Y mientras estoy en la playa o en un río compartiendo con la familia y acordarme de eso, que ya esas personas no existen, pues es como que algo que me va a acompañar a la tumba. Ser veterano para mí es un honor, es algo que yo cargo con orgullo, representa sudor, sangre, lágrimas, una multiplicidad de cosas. Si pudieras cambiar algo en la percepción que el público o la población en general tiene de los militares, ¿qué sería? Que nosotros saliendo de el gate, del portón de la base, somos otro ciudadano más. Somos padres de familia, somos hijos, somos esposos, somos como cualquier otra persona
con los mismos tipos de problemas, los mismos tipos de retos, ambiciones positivas, ganas de seguir desarrollándose en la vida. Somos otros ciudadanos más, lo único pues que queremos hacer algo al respecto, ¿verdad? Es por nuestro país, no que el civil no lo está haciendo, pero nosotros pues decidimos usarlo. Utilizamos el servicio militar como nuestra herramienta para querer efectuar ese cambio. Por último, ¿cómo crees que va a evolucionar las unidades de Civil Affairs en respuesta a los desafíos y las crisis globales actuales? Pues mira, tomando en consideración el contexto global actual, pues pongamos China expandiendo su presencia en Centro y Suramérica, por mencionarle ahí, ¿verdad? Algunos lugares de interés. La crisis humanitaria en Venezuela, las revueltas en Nicaragua, la situación entre Palestina, Israel, Ucrania, Rusia. O sea, tenemos mucha polarización a nivel global. Sigafla es un campo creciente y estamos operando en terreno fértil para explotar nuestras destrezas en bienestar de nuestras comunidades e interés de nuestro comando, ¿verdad? En bienestar de nuestras comunidades o las comunidades en las cuales vayamos a estar operando, ¿verdad? Estamos hablando que los retos y desafíos en el siglo XXI son en escenarios no convencionales y en entornos urbanos, donde el tipo de soldado que se necesita tiene que ser adepto a la cultura, adepto a las destrezas de comunicación y con la madurez necesaria para implementar las acciones y medidas que dicte la misión sin afectar las relaciones. Por eso mencionaba adaptabilidad, ¿verdad? Que una de las destrezas que saqué de experiencias tempranas, hay que ser flexible y adaptable al entorno donde uno opere, porque de lo contrario, el que no evoluciona pues se queda atrás y muere. Y eso también pues es algo que es clave en esta rama y yo diría que es un campo creciente, especialmente en Sudamérica. Ahora mismo pues hay una situación donde pues China, por decirlo así, pues quiere sostener una guerra económica y pues ellos tienen sus ojos plantados en diferentes puntos del globo, pero Sudamérica siendo uno de ellos y entiendo que nuestra rama tiene bastante valor por agregar, ¿verdad? Si nos desplegamos en esas áreas, que lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Sin querer violentar lo que es el OPSEC. Claro. No, y ahora con los cambios, ¿verdad? Que tenemos también en la nación, vamos a ver cómo sigue evolucionando esto. Mayor Es Ramos, correcto. algo que se nos haya quedado que usted entienda que nosotros deberíamos saber, ¿verdad? Algo que yo no te haya preguntado que es importante compartir con la audiencia. Mira, al momento yo diría que fuimos bastante claros y concisos, cubrimos las esquinas. Yo diría que a la audiencia escuche todos los episodios de este podcast, francamente, desde el primero hasta este, porque es educación, ¿verdad? Y no puedo estar hablando de uno ser estudiante de la vida si no me oriento y utilizo las herramientas que ustedes tienen en este podcast. Si no me equivoco, estuvieron aquí a Federico Buendía. Lo conozco de hace tiempo la práctica de bienes raíces. Buen tipo que saludó a Federico allá, ¿verdad? De PenFed. Un episodio muy bueno, ¿verdad? Y la historia que él hace de su papá. Hizo el vuelo de regreso a DC, ¿verdad? Uno de estos vuelos que hicieron. Si no han escuchado ese episodio, ¿verdad? Vayan a ese episodio. Nada, agradecido por eso. Gracias por, de verdad, sacar el tiempo para estar aquí con nosotros. Para nosotros es un honor tenerlos aquí. Si hay algo más que ustedes entiendan que pueden compartir en un episodio futuro, me tira un mensaje, ¿verdad? Ya tienes mi número y todo lo demás. Para nosotros siempre es un honor, ¿verdad? Seguir compartiendo esto con la audiencia. Y obviamente gracias por tu servicio. Amén. Gracias, David, y gracias por tu servicio. Gracias, gracias. El sábado 14 de diciembre, Breeds Across America tendrá su actividad de colocación de coronas a las tumbas de los veteranos y sus familiares durante la época de Navidad. Aunque el periodo para auspiciar una corona ya pasó, pueden participar como voluntarios de la actividad. Como mencioné, las actividades se llevarán a cabo el 14 de diciembre en el Cementerio Nacional de Bayamón por la mañana y en el Cementerio Nacional de Morovis por la tarde. En nuestro próximo episodio estará de regreso nuestra amiga Ruth Rodríguez hablándonos en más detalles sobre los triggers asociados con el tiempo de Navidad, así que no se lo pierdan. Para apoyar nuestro proyecto pueden ir a nuestra página de Facebook y darle like. También nos pueden seguir en Instagram y YouTube para contenido adicional. Y por último, solo falta decir Gracias por tu servicio.